Bueno, muy buenas tardes para todos compañeros y docente. Mi nombre es Elizabeth Suárez y a continuación vengo a hablarles sobre el trade dress en compañía de David Vargas. Ahora, ¿qué es el trade dress? La sentencia 2762 del año 2012 reza que esta figura corresponde a la suma de elementos decorativos y de representación que identifican ya sea un producto, un establecimiento o un servicio. La traducción de la palabra trade dress es igual a imagen comercial. Y esta es una pluralidad de elementos que al combinarse distinguen algún producto o algún servicio. Dicho lo anterior, para tener una imagen comercial es necesario tener un signo distintivo, de forma que al verlo el subconsciente pueda relacionarlo con esa marca, con ese restaurante, con esa franquicia, entre otros. Estos elementos distintivos son tamaño, diseño, color, forma, etiqueta, empaque, decoración, entre otros. Esta institución es susceptible de proteger cualquier elemento que contenga la posibilidad de identificar algún producto o algún servicio que esté disponible en el mercado. Para poder comprender la aplicación del trade dress en el derecho colombiano, habría que primero entender cuál es el surgimiento de esta figura en el derecho norteamericano, cómo funciona, qué busca proteger y qué requisitos se le piden para que se pueda configurar. En este caso, el derecho norteamericano consagra el trade dress a través del Lanham Act, que es una ley de la década de los 50 en los Estados Unidos, creada para dos cuestiones en concreto. Primero, proteger los derechos derivados del trademark, es decir, del derecho marcario, y además de eso, evitar actos de competencia desleal en donde a través de utilizar las marcas, utilizar los signos distintivos de otras empresas o de empresas que concretamente son exitosas, pues se utiliza, digamos, estos signos distintivos para vender productos de mala calidad o para sacar rédito económico, por supuesto, de dicha fama. Es en ese orden de ideas que se produce el trade dress, que tiene una serie de características que se las iré exponiendo a continuación. Lo primero de ellos y lo más importante es que busca proteger la imagen del trade dress como un todo. Lo que se quiere decir cuando se habla de un todo es que no se busca proteger las características técnicas que permitan que dicha imagen se proyecte, no se busca proteger cuestiones funcionales, lo que se busca es proteger precisamente el cómo tú lo vas a ver como consumidor. Un ejemplo de trade dress aquí muy básico podría ser la idea de cómo es la ambientación de un Starbucks. Precisamente estas maneras características de disponer las sillas, los colores, un poco esta estética que van a poder estar viendo en imágenes es precisamente ese todo que se pretende proteger. Y esto es importante porque inclusive se han dado discusiones jurídicas con respecto a si un software podría presentar ese tipo de imágenes como un todo. Y algunos doctrinantes en el derecho americano, por supuesto, afirmarían que sí, que habrían software que si cumplen el resto de características del trade dress, también se podrían entender como un todo. No desde su código, ya les dije, no nos interesan las cuestiones técnicas, sino desde cómo se le presenta al consumidor. Eso es lo primero. En segundo lugar, estamos hablando de que sea no funcional, ya lo anticipaba en la característica anterior, pero vamos a profundizar en ello. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado un criterio para saber cuándo algo es o no es funcional. El criterio básico sencillamente es que si existen otros caminos o posibilidades con estéticas diferentes de llegar al mismo resultado funcional, estamos hablando de que lo que pretendemos proteger es algo no funcional y por eso podría ser objeto de protección del trademark. Si por el contrario lo que encontramos es que es el único camino para llegar a ese resultado, entenderíamos que es funcional, lo que significaría que no podría ser objeto de protección porque esto impediría la competencia, la libre competencia. Y el hecho de que impida la libre competencia, por supuesto, iría en contra de los principios de libre mercado que protegen estados como los Estados Unidos, por supuesto. Es por eso que debería ser no funcional para ser protegido. Y ahora vienen dos características que no se tienen que dar concomitantemente, pero que igual configuran o son necesarias para que haya la configuración de un trade dress. Una de ellas es que sea inherentemente distintivo y la otra es que adquiera un significado secundario. No se tienen que dar concomitantes y ya les explicaré por qué esto es importante. Que sea inherentemente distintivo significa varias cosas. Que sea de fantasía, que sea arbitrario, que no esté directamente vinculado a el tipo de producto o servicio que se quiere presentar y que todas las características visuales, la configuración de los objetos, esta imagen como un todo precisamente sea completamente ajena a lo que la competencia está presentando en este tipo de productos o servicios. Esto, digamos, es muy importante ya que antes de la sentencia de Dos Persos versus Taco Cabana se solicitaba que fuera concurrente tanto el hecho de que tenga un
una distinción inherente, además de que tuviera un significado secundario, pero a partir de esta sentencia se puede probar cualquiera de las dos y no las dos concomitantemente. En el caso de 2 pesos versus Taco Cabana, tenemos a 2 restaurantes mexicanos. Primero vino 2 pesos, después vino Taco Cabana, que vendría siendo el que se tuvo que defender en este proceso. Y digamos que Taco Cabana copió tanto la fachada como el mobiliario, como la manera en que se decoraba el negocio, como el tipo de vestimenta que tenían las personas que servían en dicho negocio, y digamos que esto configuraba una competencia desleal, ya que buscaba utilizar esta imagen tan característica y tan única que nos presentó 2 pesos para efectivamente robarle sus clientes. Y esto es importante porque no era ninguno de los dos negocios un negocio que tuviera una gran acogida comercial, un gran conocimiento por los consumidores, pero digamos que su distintividad característica hizo que la Corte Suprema de Justicia protegiera a 2 pesos. El segundo requisito, que puede ser concomitante, es que exista un significado secundario. El significado secundario básicamente nos dice que a través de un proceso social la configuración de imagen del producto o servicio es directamente asociada a una marca concreta por parte de los consumidores. En este caso estaríamos hablando de que, aunque puede llegar a ser muy útil, si genera unas dificultades probatorias grandes. Habría que probar la cantidad de cuota de mercado que tiene la empresa, la cantidad de dinero que invierte en publicidad, si es posible hacer peritazgos para determinar si a través de encuestas efectivamente las personas vinculan el producto o la imagen a la marca. Pues tal vez se podría llegar a probar en un estrado judicial, pero por supuesto esto genera grandes costos y genera grandes dificultades, razón por la cual no es normal que se declare que existe un trade dress por significado secundario. Sin embargo, un ejemplo relevante va a ser un caso del 2018 en el que la Corte le otorgó a Converse esta idea del significado secundario a través de la forma de sus zapatos, que tiene una configuración, unas líneas específicas, una manera de presentarse al público que todos de alguna manera conocemos, que la estarán viendo en pantalla, y que genera esta idea del significado secundario. Por último, y la cuarta característica del trade dress, es que no necesita de registro, no es obligatorio registrarlo. Sin embargo, si se le registra y han pasado 5 años sin que se dispute jurídicamente la característica de ser un trade dress, digamos, único, existiría una presunción legal de que ha adquirido significado secundario, lo que daría ciertas ventajas a nivel probatorio. Por último, correspondería hablar acerca del trade dress en la Unión Europea. El debate se ha abierto a raíz de que empresas norteamericanas han tratado de registrar lo que para ellos es su trade dress en la Unión Europea. El caso más importante es el caso de Apple. Apple, en concreto sus tiendas, tienen unos diseños muy característicos que se los estaré proyectando, diseños minimalistas, mesas de madera, algunos ventanales de ciertos tamaños para proyectar estatus y para proyectar cierto tipo de bienestar a sus clientes, que en concreto es inherentemente distintivo a lo que ellos hasta ahora han estado proyectando en Estados Unidos y en el resto de lugares del mundo. El tribunal de instancia alemán les dijo que no correspondía conceder este registro en virtud de 2 razones. Primero, que no había nada que fuera inherentemente distintivo en que se tratase de registrar este tipo de tienda, ya que el concepto de tienda puede abarcar mesas, puede abarcar ventanales y puede abarcar todo lo que ellos pretendían vender como exclusivo. Y en segundo lugar, porque el derecho a la imitación es muy importante y solo se puede desvirtuar cuando se prueba mala fe por parte de un tercero, que no era el caso en concreto. Y el hecho de que no exista mala fe en un tercero implica que si se hace esa protección se vulnera la libre competencia, que para el capitalismo renano por supuesto es muy importante. Sin embargo, en la segunda instancia, a nivel de los tribunales europeos, se termina concediendo el amparo a Apple, ya que se hizo por sobre todo un estudio con la experiencia norteamericana y se terminó encontrando inherentemente distintivo a estas características de alto estatus que se pretendían defender lo que Apple quería registrar, razón por la que al final se les concedió el registro y se reconoció la figura del trade dress en la Unión Europea. Colombia, al igual que la mayoría de países del mundo, ha optado por proteger los productos intangibles industriales a través del sistema de propiedad industrial. Ahora, ¿qué significa lo anterior? Esto significa que puede ser protegido un color, un sabor, un olor, la disposición de las luces de un establecimiento de comercio, el diseño, la experiencia, el servicio, el empaque y todo lo que se le pueda distinguir a una persona o proteger a una persona para distinguir su servicio ante los demás competidores. Es por ello que el trade dress es una herramienta de mercado para garantizar a su titular exclusividad sobre su forma única de distinguir su producto sin alterar la competencia. También es importante resaltar que el sistema de propiedad intelectual en Colombia es producto del Pacto Andino, el cual tomó la decisión 486 del año 2000, mediante la cual se pretende lograr
un mercado subregional integrado por Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, el trade dress todavía no es susceptible de protección, sino que más bien este se incluye dentro de la protección marcaria tridimensional como diseño industrial y hasta como competencia desleal. El trade dress va a tener que protegerse dentro de alguna de las categorías de propiedad industrial, ya sea como parte de los elementos que conforman una marca o bien sea como diseño netamente industrial. Esto lo conceptó la Superintendencia de Industria y Comercio o SIC en Colombia. Esta cuestión también está regulada o también está estipulada en el artículo 113 de la Decisión Andina 486 del año 2000. Paralelamente, el trade dress o imagen comercial hacen parte de la propiedad industrial y la institución que abarca la propiedad industrial es la propiedad intelectual. Y esta consagra una protección muchísimo más amplia sobre bienes tangibles y bienes intangibles. La propiedad industrial desarrolla la protección de patentes, de marcas, de diseño industrial, circuitos integrados, entre otros. Aparte de ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal. Y esta cuestión está regulada en la Ley 256 del año 1996. Pero es importante hacer la salvedad, puesto que el trade dress no puede protegerse como figura o como modalidad abstracta o única, puesto que lo que busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio, por cualquier producto, por cualquier actividad de cualquier competidor. Por lo pronto, la Oficina de Marcas y Patentes de Colombia ha afirmado que sus elementos se pueden proteger a través de la marca comercial tridimensional únicamente y debe contener 4 elementos importantes. Primero, que el conjunto de elementos que conforman la apariencia general del producto tiene que ser único y tiene que ser inusual. Segundo, debe ser identificatorio y debe ser distintivo para que sea disponible y para que sea protegible. Tercero, que sea capaz de crear una imagen comercial distinta de la parte denominativa. Y cuarto, que el empaque pueda indicar el origen del producto como tal. Y para finalizar, el empleo más habitual de la marca tridimensional consiste en el registro como marca o como figura tridimensional. Por ejemplo, el envase, la botella, el contenedor, el envoltorio y demás medidas o demás medios de presentación comercial del producto que se quiere presentar o que se quiere registrar. A continuación quisimos traer para ustedes un libro llamado Hyde, donde se relata un problema real a través de una historia ficticia. Hyde es un libro escrito por un señor llamado Robert Louis y este fue publicado aproximadamente en 1886. Este libro narra una historia de ciencia ficción y esta historia gira en torno a la investigación que realiza un abogado londinense sobre la relación entre dos personajes un poco disímiles y diferentes. En esta historia había 2 personajes, uno es doctor y el otro es misántropo, y uno de ellos tenía un trastorno psicológico de personalidad múltiple. Y lo que pasa en esta historia es que uno de ellos tenía una poción para mitigar y controlar su propio trastorno, pero esa poción ya no le estaba haciendo efectos. Entonces el otro personaje intentó imitar ese antídoto, pero lo que sucedió es que lo alteró, porque la composición no era la misma y esto lo llevó al suicidio. Y es aquí donde este abogado concluye que esa imitación corrompe el principio jurídico y económico llamado imitación sistemática. Y bueno, concatenando la historia que les acabo de mencionar, hay que puntualizar que hay 2 límites en el derecho de imitación. Primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros, como por ejemplo derecho de autor, sobre signos distintivos, patentes de invención, diseños, entre otros. Y segundo, debe haber una diferenciación del empresario. ¿Y esto qué es lo que protege? Esto protege la buena fe comercial para evitar caer en actos, por ejemplo, de competencia desleal, sea por confusión o sea por explotación indebida de la reputación ajena. Como lo mencioné en otra ocasión, sabemos que los actos de confusión son sancionados como competencia desleal. Esto está estipulado en la Ley 256 de 1956 y esto no recae solamente sobre aspectos de propiedad intelectual, sino que también puede recaer en elementos no protegibles como por ejemplo el trade dress.